Profe, no me deja compartir. Listo, loco. ¿Ya se ve? Sí. Listo. Como dije, hoy voy a decirle sobre David Ricardo, que es uno de los padres de la economía. El índice, voy a hablar de la biografía, el valor de cambio de las mercancías, teoría de la renta diferencial, principios de economía política, que es una de sus obras, teoría de la ventaja comparativa, comercio internacional, equivalencia ricardiana y bibliografía. Déjalo un segundito Listo. ahí. Devuélvelo un minutico. Como veíamos con el tema de la flaca, Adam Smith hablaba de política económica y fue una estructura que colocó dentro de sus libros. Y aquí empezamos a ver de política económica, ¿cierto? Y aquí vamos a ver algo que se llama economía política. Ya identificamos la diferencia entre política económica y economía política para que empecemos a encontrar las similitudes que sí tienen frente a comercio exterior y libres mercados y las diferencias que empezamos a tener, ¿cierto? En sus teorías específicamente al momento de compra de productos. Uno tenía ventaja absoluta y el otro hablaba de ventajas competitivas. Hágale pues, flaco, muy bien. Hacemos. Él nació el 18 de abril de 1772 en Londres, Inglaterra, y murió en Ibiden, que básicamente Ibiden es el mismo lugar de procedencia donde nació una persona, el 11 de septiembre de 1823, a una edad se puede decir que es muy temprana, a mi parecer, 49 años. Muy bien. Eh, ¿Qué pasó con él? Él no fue estudioso porque él decidió salirse del colegio a sus 14 años y empezó a trabajar con su padre en la Bolsa de Valores de Londres. Su familia era de ámbito judía o de religión judía y él fue el tercer hijo de la cama de 18 hijos, que mucho. Y se casó a los 21 años fuera de la religión judía, lo que hizo que su familia ya no volviera a tener unión con su familia. Siempre fue un hombre de negocios y a sus 41 años ya tenía una fortuna que se puede decir que es demasiado considerable y fue un miembro del Parlamento británico. ¿Cómo le llegó el gusto por la economía a David Ricardo? Pues básicamente se dice que en 1799 leyó las obras de Adam Smith. Muy bien. Listo, ahora acá les voy a hablar sobre el valor de cambio de las mercancías, sobre la teoría del valor. Básicamente la teoría del valor trata la cantidad de trabajo necesario para la producción de una mercancía, determina su valor de cambio. Pero esto generó tanto Adam Smith como David Ricardo analizaron que esta misma teoría para el tiempo de ellos no iba a aplicar lo mismo que era para el tiempo de sociedades primitivas. ¿A qué me refiero? En las sociedades primitivas el valor quedaría determinado por el tiempo requerido para producir aquellos bienes de subsistencia necesarios para el trabajador y su familia. Tras que en el mercado que ellos le decían el tiempo actual, en la época de ellos, el mercado ya jugaba un papel demasiado importante. ¿Qué significa eso? La consecuencia sería una variación de la población creciendo y descendiendo según el salario de mercado fuese superior o inferior al salario natural. En definitiva, existiría siempre una tendencia a una situación de equilibrio, que básicamente eso es sobre la oferta y la demanda. Muy bien. En el próximo les voy a hablar sobre la teoría de renta diferencial
que básicamente hacía un énfasis sobre la población. Por Cuando eso, la población, para un minutico ahí con el tema poblacional. Un personaje que nos faltó mencionarlo con el tema de Yesenia quería que salieran más hijos para que en unos años fueran la fuerza de trabajo. Y ahora este personaje decía, hey, pero ¿cómo vamos a mantener a toda esa gente? Entonces ahora hay que tener menos porque la posibilidad de producción no nos da para mantener tanta gente. Entonces ahí ya empezaron como las disparidades, que es lo mismo que pasa. O sea, yo no estoy comparando el político colombiano con estos magos de la economía, pero siempre es lo mismo. Usted nunca va a encontrar, y no va a pasar en ningún país, usted nunca va a encontrar un país donde todos los ciudadanos estén de acuerdo con la política económica que se esté tomando. Siempre hay una manifestación, siempre hay una pelea. Si no se habla de la discusión con la mujer y el hombre, entonces la discusión es racial o por estrato social o por capacidad económica que tienen los diferentes estratos, como lo maneja el capitalismo, y ahí generamos unos impactos. ¿Listo? Muy bien, viejo. Teoría de la renta diferencial. listo, pues él sacó dos características. La primera fue cuando la población es baja con respecto a las tierras disponibles, solo serán cultivadas las mejores, no existiendo por tanto renta, ya que nadie estaría dispuesto a pagarla mientras existan otras igualmente buenas y no ocupadas. Y la segunda, lo mismo sucedería de no Pero explica existir la la primera. ley. Dale el mayor esfuerzo, si no ahí le colaboro. Pues básicamente lo que está diciendo es que si la población es baja y hay demasiadas tierras, pues cada uno puede ir a trabajar en su tierra porque se puede decir que no hay una administración de tierra. Y que las mejores serán las que tengan mejor fertilidad, se puede decir. Perfecto, pero mire que aquí hay una cosa bien compleja y ahí es cuando empezamos a hablar de ventajas competitivas y comparativas. Si hay una tierra que ya está desgastada, ¿cierto? Entonces Juan Uribe tiene una tierra que es muy fértil y la otra está desgastada y va a sembrar mogollas. Yo sé que las mogollas no se siembran, pero dejémoslo en ese escenario. Seguramente la tierra muy rica y muy fértil va a generar mejores productos que la otra. Y es lo mismo que hablábamos antes, cuando un efecto importante de lo que decía Adam Smith, ¿cierto? Es que el precio de venta iba ligado al valor del trabajo. ¿Yo por qué voy a pagar más plata? O sea, a mí me sale más costosa la producción en la tierra menos rentable. Entonces, ¿yo por qué voy a pagar más por el producto que sale de la tierra que no es tan fértil como la otra, si la producción es la misma? Por eso ahí empezamos a generar unos impactos y uno imagina que la economía naturalmente es fácil, pero no. El campesino normalmente invierte en factores de producción. Tierra, coloca su trabajo, la tierra ya la tiene o se la alquila o termina siendo un empleado de un terrateniente. El otro factor de producción, su trabajo. La tecnología la coloca o con un tractor, que casi no ocurre, o simplemente monta unas vainas en un caballo, en un burro y genera el arado para meter sus cositas, o le toca de manera manual con su asadón. Pero todo eso lo hace con la estructura de que recoge la cosecha, sin tener en cuenta pues que el cambio climático afecta de una manera bestial, porque fenómeno del niño, fenómeno de la niña, ¿cierto? Entonces podemos hablar de lluvia o mucha sequía, mucho sol, ¿cierto? Y puede estar fastidiando el desarrollo de su producción. Por eso termina siendo tan complejo hoy en día ese manejo. Y lo que veíamos anteriormente, antes de llegar al detalle natural, ustedes se podían preguntar, ¿y por qué no hablamos de estos personajes al comienzo? Porque necesitaba que tuviéramos un poco de contexto para poder llegar a lo que estamos haciendo en el desarrollo de esta clase. ¿Listo? Muy bien, Flaco. Que es la ley de rendimientos decrecientes antes que todo. Perfecto. Eso era lo que manejábamos. Espera a ver si se alcanza a ver. ¿Se acuerda que ven el tablerito mío aquí? ¿Ven una X? Hola. Sí, señor. Sí, profe. Perfecto. Es acuérdense del punto de equilibrio, aunque esto fue lo expliqué para otra clase, es el valor adicional
¿cierto? Que yo vendo. Eso es marginalidad. Eso lo había explicado en clases anteriores. Y ahí podemos hablar de crecientes y decrecientes. Crecientes, el ejemplo que les conté con la unidad 100 y la 101. Yo creo que se acuerdan porque eso lo manejamos en clases anteriores. Y decreciente, cuando hice, creo que fue un ejemplo con usted, Juan, que usted se juega un partido de fútbol y no se hidrata nunca. La satisfacción que usted tiene con el primer vaso de agua es total, pero todavía queda con sed. Cuando se toma el segundo vaso de agua, ¿cierto? Se lo toma todavía con agrado, pero no es la misma satisfacción del primero. Eso sería decreciente, esa es la marginalidad decreciente, hasta que llega un punto donde o no quiere más o se le revienta la barriga de tomar agua. ¿Listo? Ese es el marginal decreciente y aquí teníamos el marginal creciente. ¿Listo? Muy bien, dale pues. Listo, profesor. Ahora la otra característica es lo mismo sucedería de no existir la ley de rendimientos decrecientes, ya que si al aplicar mayor cantidad de trabajo y capital a una misma tierra, se obtiene de ella rendimientos proporcionales. Solo se cultivarían las más fértiles y por lo tanto. Listo, entonces eso es naturalmente lo que hablábamos ahora. Es mucho más fácil para no sé si ustedes han visto el ganadero que coge su tierra y lo separa por parcelas, mientras el pasto crece en uno, las vacas están comiendo el otro, y así sucesivamente, porque si deja todo el rancho abierto, pues las vacas van a ir a comer los mejores pastos y van a acabar, ¿cierto? Con todo el desarrollo hay que separarlos para ir dándole producción a cada uno con el tema de los pastos. Aquí ocurre lo mismo. Es más fácil. Este personaje, seguramente Juancho lo va a hablar más adelante, pero él propende porque la estructura lógica sea que si es más barato producir en otro lado, pues traigámoslo. ¿Para qué esforzarnos de esa manera? Si uno se pone a hablar con los campesinos normalmente, si usted produce lo mismo, que es lo complejo del tema cafetero, ¿cierto? Porque el cafeto se va desgastando. Pero ¿cuál es la intencionalidad? Hago una cosecha de una cosa y después coseche otra y coseche otra. ¿Para qué? Para que vaya nutriéndose la tierra, porque si no acaba con... Bueno, eso ya es otro escenario, pero el tema es que vayamos rotando los cultivos para que la tierra siga enriqueciéndose de nutrientes. Ese sería como uno de los primeros desarrollos. Principios de la economía política. Dale pues. Listo, pues uno de sus libros fue Principios de la Economía Política de 1817, el cual se analizó varios temas, pero los más impactantes en ese libro fueron que analizó el impacto de la adopción de la maquinaria por las diferentes clases sociales. Pues hizo un énfasis de cómo la maquinaria acababa con las clases obreras, se puede decir, los campesinos, y cómo esa misma maquinaria a los terratenientes, de ahí arriba, básicamente cómo les hacía factible y mucho más sencillo su trabajo. ¿Esa vaina que tiene en la oreja le facilita su trabajo? A diferencia del resto de compañeros. Por el micrófono, sí, profesor. Perfecto, y por el audífono, porque entonces el tema exógeno, externo, acuérdese de la FODA, ¿sí? Análisis de externo no me está afectando, mientras que si Juan Giraldo tiene un perro y está ladrando, pues no, oye, si Johan tiene el Sancho Panza ese que está por allá atrás, aunque hace como 3 días no lo veo, le está pegando, pues entonces no está generando ningún impacto. Yesenia la silla le aplaude el butaco ese que tiene atrás, entonces no la deja. Entonces sí hay una ventaja con el tema tecnológico, ¿cierto? O con la adopción de la maquinaria. ¿Listo? Muy bien, dale pues. En su libro también critica el tratamiento de la teoría de la riqueza, que es el libro de Adam Smith, y su distribución y la distribución de Adam Smith acusándolo de racionamiento circular. Para él, la teoría del valor del trabajo, que es el punto que más ataca, proporciona una sólida base más lógica para el entendimiento de la política económica. Aquí les hago una pregunta a todos, ¿cierto? A ver, le pongo aquí Smith, que es la clase de hoy, y Ricardo. Debería ser proporcional positivo o proporcional negativo
el desarrollo de una empresa. Me explico. Si la utilidad crece en la empresa, a ver, la empresa se llama Alejandro ABC y todos ustedes trabajan para mí. La pregunta va dirigida a las utilidades de Alejandro de la empresa ABC suben un 30%. La idea es que los salarios también suban un 30%. Ojo, pues que ya han visto bastantes teorías, corrientes de pensamiento, estructuras económicas para que me digan alguna cosa. Cada uno debe responder. Inclusive voy a repetir lo que dije y les voy a dar 3 minutos. ¿Listo? Es ideal que sea proporcional positivo, proporcional negativo, ¿cierto? El incremento de renta y salarios de la siguiente manera. La empresa ABC de Alejandro y 6 empleados, Juan, Johan, Michael, Yesenia y creo que alguien se voló. ¿Cómo se llama ese loco? Danilo. Pero vamos a suponer que está. La rentabilidad a final de año, 31 de diciembre del 2020, identificó que hubo un crecimiento en la utilidad del 30%. Esto significaría que los salarios deberían subir un 30% para el 2021. Tómense ahí 3 minutos, miren los apuntes y me contestan. ¿Quién dijo yo primero? El que primero hable tiene pues muchos más argumentos, me imagino. No, que el profe. resto. Eso, Blanca, hágale pues. Yo digo que no. ¿Por qué? Porque esos ingresos o eso, lo que creo la utilidad es para los gastos e inversión de la empresa. Porque la idea de una empresa es seguir creciendo, ¿no? Entonces, esa utilidad se debe utilizar, valga la redundancia, para para nuevos ingresos, para nuevo capital, para más cosas y así la empresa pueda crecer. Perfecto. Diga capitalismo. Diga. ¿Señor? Diga capitalismo. ¿Capitalismo? Listo. Flaco, póngale un punto a Yesenia. Muy bien. ¿Quién sigue? No apague la cámara. ¿Quién sigue? Pues creo que yo diría que sí se deben aumentar también los salarios, pero tampoco hacia el 30%, ¿sí? O sea, se deben aumentar hasta cierto punto. Utilizando Pero usted es el Adam Smith en este momento. Defienda eso y diga cuánto. ¿Cómo, profe? Usted es el Adam Smith en este momento en el salón. ¿Listo? Entonces dígame cuánto. Usted me dice que tiene que subir un poco. Dígame cuánto y por qué. Lo que se le ocurra, que la respuesta también suena bien. O sea, pues como dijo que la utilidad subía un 30%, pues yo diría subirle también un 10% al salario y el 20% para mejoras de la empresa. Un ejemplo. Bien, suena raro. Colócale un punto a Michael. Vamos a desglosar la mentirota esa que nos acaba de decir Michael. Una estructura natural es que si yo le subo el mismo porcentaje que tengo de utilidad a los empleados, pues ya no son empleados, sino son socios. ¿Cierto? Y ninguno de los empleados sufrió conmigo en el pago de impuestos, en el constituir la empresa, en el sacar mi goodwill o know-how, que es el buen nombre y el buen desarrollo de mi empresa. El empleado no tuvo que hacer prueba y error con los productos, no tuvo que ir a buscar nuevos mercados.
Entonces, esa es la principal razón. Lo que dijo Yesenia, aunque al final me dijo capitalismo en son de pregunta y era respuesta, el tema del capitalismo es atesorar o producir capital, se parece mucho al mercantilismo. El capitalismo, si ustedes notan, adapta o adopta una gran cantidad de partes de otros modelos, sistemas y corrientes de pensamiento económico. ¿Para qué? Para que empecemos a definirlo. Repito, si yo subo en el mismo porcentaje, pues ahora tengo socios. Y la intención no es esa. Ahora, es complejo porque si yo tengo una rentabilidad, la respuesta de Michael está bien y voy a suponer que ustedes utilizaron el término ceteris paribus. ¿Se acuerda que yo les decía ceteris paribus es que todo es constante? Pero resulta que si Michael va a subir el 10% y además el gobierno va a hacer un incremento de salario mínimo como lo hace todos los años, pues me voy a ver muy golpeado como empresa y seguramente me retracte de ese incremento. Normalmente lo que hacen las empresas no es subir el salario, sino regalar un bono, que eso motiva, ¿cierto? Pero no me va a ver golpeada la rentabilidad y la utilidad. Otro escenario que también tienen ustedes que empezar a analizar y a definir es qué pasa si en el 2021 la empresa no le va bien y yo subiendo los salarios. Entonces sería muy complejo porque si lo manejamos bajo la premisa de que con una rentabilidad del 30%, subo el salario del 30%, ¿qué pasa si el siguiente año yo tengo una pérdida del 20%? No creo que los empleados vayan a aceptar que les disminuya el salario en un 20%. O sea, todo ese escenario económico es lo que hay que identificar. Repito, sin embargo, estamos en el fundamento y ustedes están volando y me parece bien las respuestas y estructuras que estamos manejando. ¿Listo? Muy buen ejercicio. Hágale pues. Colócale un punto a Michael, por favor. Que casi me manda ese tarro que se está tomando ahí. Muy bien. Dale. Juancho. Uribe. Sigo con la exposición. Continúa con la sustentación. Muy bien. Listo. Y otro tema que analizó fue la teoría de ventaja comparativa y el apoyo al comercio internacional, que ya lo va a tocar más arriba. Muy bien. Acá entra el comercio internacional. Básicamente, ¿qué hizo David Ricardo en el comercio internacional? La ventaja comparativa y apoyaba y hizo las ventajas del comercio internacional. Y básicamente hizo una propuesta de ampliación de la división del trabajo propuesta por Adam Smith y opuesta a teoría proteccionistas. Básicamente David Ricardo también fue un antiproteccionismo, que a él le gustaba el librecambismo, se puede decir, y defendía la producción del país propio y evitaban el comercio con el exterior. Teoría de la ventaja comparativa, pues básicamente él decía que centrarse en producir aquello Espera, para lo cual... Devuélvete bueno, un segundo. ¿El desarrollo en la casa de Juan Uribe es de libre comercio o es proteccionista? Proteccionista. Perfecto, y lo mismo pasará en Michael, Juan Giraldo, Yesenia y los demás personajes. La pregunta es, ¿no es más fácil mandarlos a trabajar a un semáforo? Hola. Se puede decir que sí. Puede ser una posibilidad, suena muy loco lo que digo, repito, el corazón me lo dejan en el nochero, en la mesa de noche. Quiero que entiendan el fundamento económico. El fundamento económico no tiene emoción, no tiene corazón, simplemente es una realidad. Yesenia, ¿usted para qué le presta plata a su primo o prima si la primera vez que lo hizo no le pagó y usted le sigue prestando? ¿Por qué hace eso? Porque hay un factor ahí emocional. Perfecto, y ustedes han visto en teorías anteriores, una que es de Keynes, ¿cierto? Donde habla que el consumo más la inversión más el gasto público, ¿se acuerdan de eso? Más exportaciones menos importaciones, ahí no dice más un corazón, o menos un corazón, o menos la energía, no, nada de esa vaina. Entonces aquí vienen preguntas extrañas y esto es con respeto. ¿No sería más fácil que sus padres no los hubieran tenido? Hey, financieramente hablando, yo no le estoy colocando emoción a la fórmula. ¿No sería más fácil para ellos?
Sí. Perfecto. Ahora, salvo que sus papás fueran como el de Neymar, James, Juan Pablo Montoya, ¿sí? Que tuvieron un niño contemplando la posibilidad que se convirtiera pues en el número uno de la NASCAR, el otro el número uno del fútbol y el otro, bueno, no sé, que produjeran mucha plata, que es poco probable que nos ocurra a nosotros, ¿cierto? Pero entonces una opción, ¿cuál va a ser? Mañana Yesenia Guerrero va a ser ministra de Educación. Mañana Michael Concha va a ser ministro del Deporte. Juan Giraldo va a ser vicepresidente. Johan Díaz va a ser presidente, ¿cierto? Y ahí sí se recuperará, pues, imagino, la inversión que están haciendo los padres en la educación que están generando ustedes. Esa sería como la opción. ¿Listo? Muy bien. Listo, la teoría de ventaja comparativa, pues él decía que centrarse en la producción de aquello para lo cual se encontraba en una situación de superioridad que el resto de los países. ¿Qué significa esto? Pues él defendía, pues se puede decir que el comercio exterior para importación, sí, para traer productos que yo no tengo la capacidad de hacer en mi propio país, no tengo ni mano de obra, no tengo los campos, no tengo la tecnología, pero él se centraba en el país, ya que básicamente yo hago lo que yo puedo hacer en mi país. ¿Sí me Uno, entiendes? Lo que se me... perfecto, pero uno lo manejo porque tengo los factores de producción, otro porque me sale más económico, porque tengo el otro que será tecnología, otro porque tengo el otro factor de producción y suena bastante redundante porque tengo la mano de obra. Acuérdese lo que pasa en países, esos tigres asiáticos y cosas que tienen un poconón de personas, entonces como hay tantos, esa mano de obra pues disminuye su valor y eso va directamente ligado al precio. Ya que empezamos a entender todo esto, entonces no como se entero con el tema de las noticias, no como se entero con el tema de las corrientes de pensamiento que tengan nuestros padres, familiares o lo que sea. Igual yo no estoy buscando una revuelta o una manifestación como en la Universidad Nacional o Pedagógica, pero sí una revolución conceptual sobre lo que creo que, por ejemplo, a mí me encanta el capitalismo, soy capitalista, tengo empresa o empresas que pueden llegar a generar empleo y estructuras, pero la naturaleza de eso va a que a mí no me gusta el capitalismo salvaje, ¿cierto? Entonces hay que llegar a un momento, si yo estoy ganando dinero, es ideal que los que trabajen conmigo también ganen dinero. No en la proporción de Michael, que si yo gano el 30, ellos ganen el 10, ¿cierto? Pero sí empezar a generar como una estructura natural. Entonces yo, por ejemplo, ¿qué digo? Yo voy a reunir a mis empleados y les voy a decir, voy a repartir el 2% de mi empresa. ¿Listo? Entonces, entre todos los que generan mayor valor, pues les doy el 0.3. No es nada, efectivamente, pero ¿qué pasa? Si a mí me va bien, pues van a irles medianamente bien. Y si a mí me va mal, pues a ustedes también les va a ir mal. ¿Qué estoy haciendo? Pues trabajemos todos con un mismo beneficio. Entonces, eso sería como un capitalismo social, que eso no existe, pero simplemente podemos empezar a tomar corrientes y teorías, que es lo que notamos que David Ricardo estaba después de Adam Smith y generó una modificación. Después Carlos Marx habló de los dos. Después John Maynard Keynes habló de estos personajes. Más adelante Milton Friedman sí que hizo críticas, pero tomó pedazos de cada uno. Después un personaje de Soto, un peruano, y bueno, ya más adelante seguiremos tocando personajes de economistas, pero empezamos a ver como una estructura natural donde empezamos a formar nuestro propio carácter económico. Ya, algunos dicen que es que usted es tacaño por su mamá o su papá. ¿Listo? Y es que usted no es tacaño sino usted maneja los recursos porque analizó la economía y empezó a entender procesos como el de una empresa. Si usted va a comprar, tiene que hacer 3 cotizaciones. Ahora, con esto no estoy diciendo que si va a coger un bus, pues haga 3 cotizaciones, sí, entonces coja el de la empresa roja, el Transmilenio o el taxi. No, usted ya tiene como una conducta estructural porque lo ha hecho por el desarrollo del tiempo. O si usted tiene un hijo, pues entonces compre 3 tipos de pañales o rehúse el pañal. No se trata de eso, sino simplemente entendamos una estructura económica. ¿Para qué? Para que lo identifiquemos. Si su salario mínimo, si su salario es el mínimo y digamos que ese mínimo son 600,000 pesos y usted va a almorzar todos los días de 100,000, pues almuerza una semana, el resto llore porque no tiene una coherencia lógica lo que estamos haciendo.
¿Listo? A esas ventajas comparativas y competitivas es lo que se refiere el personaje y tienen que ser ustedes mucho más hábiles. Ventaja comparativa rápida de Juan Uribe frente a Michael Concha. Efectividad. Uno, eso ya lo había dicho, pero eso sonó raro. ¿Y Michael? No, no tengo ninguna, bro. El gorro, usted tiene un gorro de lana y el otro loco no. Y la ventaja comparativa, pues usted no tiene frío en la cabeza. Y Juancho tiene una diadema, una vaina y un auricular, un Plantronics y el de otro personaje no. Y no estoy atacando a nadie, sino simplemente estoy manejando mi ventaja. ¿Claro eso? Listo, muy bien, dale pues. Y básicamente cuando es la hora de concentrarse en lo que yo puedo hacer, pues básicamente como lo expliqué, la importación para traer cosas que no puedo hacer, pues obviamente ahí es el comercio internacional, pero en comercio exterior, que es intercambiar, él decía que eso era, todos los productos serían distribuidos solo para la nación, Bueno, muy bien. Hay que ahí estaba injerencias diciendo para que eso. era como, Dime. ahí estaba diciendo que es como un tipo de proteccionismo, no sé. A ver, aquí lo que refiere es, eh, eh, lo actualizo a lo que pasa ahora con los términos dumping y antidumping. El tema cuál es, sí traer lo que a mí me sale caro, pero la otra estructura es proteger lo que yo sé hacer o lo que puedo hacer. ¿Listo? Entonces, repito, si nosotros tenemos ganado y exportamos carne, porque eso ocurre, específicamente cerdos a Corea, y yo voy a permitir la entrada masiva de cerdos de otro país, pues voy a agredir algo que me está produciendo. Sí, sería muy loco que nosotros empecemos a comprar petróleo cuando somos exportadores de petróleo. Entonces, a eso sí se refiere que generemos como un tipo de proteccionismo a esas empresas nacionales que nos van generando. Pero lo otro, si me sale muy costoso producir algodón, ¿para qué me desgasto haciendo esa vaina? Utilicemos la ventaja competitiva, entonces coloquemos muchas más vacas en ese terreno, ¿cierto? Y comprémosle el algodón a Estados Unidos o al país que sea que tenga una ventaja frente a nosotros. ¿Listo? Muy bien, bien. Listo. Y aparece un término que se llama la equivalencia ricardiana, donde básicamente él hace un énfasis sobre el gasto público, que él dice que como el gobierno recupera todo lo que gastó en el exterior, pues básicamente dice que mediante los impuestos, que es una barrera que es la que más habitual se utiliza, y él dice que un aumento del gasto público, los contribuyentes reducirán su consumo y aumentarán su ahorro para asegurar un futuro estable y compensar esa futura subida de impuestos. Así que ellos no quieren, no les conviene que les suban los impuestos en las empresas, básicamente. Perfecto, pero ¿qué es un incremento en el gasto público? A mi parecer, yo creo que eso es lo que son vías, todo lo que invierte el Estado para infraestructura, entre otras cosas. Excelente, viejo. Entonces, Johan, colócale un punto a Juan Uribe. Muy bien. Gasto público es infraestructura. Gasto público es mantenimiento, pues, del Estado. ¿Cierto? Eso genera una cantidad de desarrollos, ya lo hablamos con una fórmula, consumo más inversión, más gasto, pues, gasto público, todo ese cuento. Eso me genera algo que se llama la demanda global. Pero más adelante miraremos eso. Muy bien. La segunda. Listo, la segunda dice, si la reducción del consumo por parte de los contribuyentes es la misma que la deuda que devuelve el gobierno, no se producirá ningún cambio en la demanda agregada. No, otra vez, otra vez. Si la reducción del consumo por parte de los contribuyentes es la misma que la deuda que debe devolver el gobierno, no se producirá ningún cambio a la demanda agregada. Muy bien. Sigue. Básicamente, este es el fin de la exposición, pero cabe recalcar que él también hizo, no sé si está ahí seguro porque es que no encontré muy buena información de un libro que se llama The Wars, sino que no encontré básicamente la información. Ok.
una idea para entender ese contexto de gasto público como lo manejaba David Ricardo, también es empezar a entender el tema de deuda pública. Si yo hago mucho gasto público, a ver, ¿qué es lo que hace cada gobernante, por lo menos en Colombia? No sé si ustedes vieron el gobierno de la alcaldía de Peñalosa, ¿cierto? Referente a la enloquecida idea que tenía de vender la ETB para generar impacto y gasto público. Él necesitaba vender esa empresa porque plata no había y presionó de la manera que fuera, que porque él quería hacer colegios, él quería hacer vías, él quería hacer... ¿Por qué creen que cada gobernante tiene eso? Porque falta la sed de corrupción. ¿Ya? No estoy diciendo que sea el 100% de los personajes que lo hacen, pero desgraciadamente ocurre. Empezó el tema de la pandemia y ustedes vieron naturalmente qué fue lo que ocurrió con la corrupción. Entonces resulta que los más estructurados en el control de la corrupción eran los paisas, específicamente en Medellín, donde había un control de las libras de frijoles y arroz. Pero en la costa esos mismos frijoles y arroz costaban como 3.000 o 4.000 pesos más. La pregunta es, hey, la gente estaba muriendo o está muriendo de hambre, ¿cierto? Y no falta un loco desquiciado que se esté robando la plata. Entonces el tema es, ahí ya no parte de un desarrollo de egoísmo natural, como lo decía uno de los libros de Adam Smith en Los Sentimientos Morales, sino eso ya es un desgraciado loco que se está robando la plata. No sería el mismo escenario de envidia que generamos con Yesenia cuando le digo, vieja, deme el 30% de su sueldo, cuando naturalmente dice, pero ¿por qué si yo lo trabajé? Ahora, cosa diferente que Yesenia quiera coger alguna parte de su dinero, ¿cierto? Y le mande dinero a una fundación o ella vaya y compre un mercado y se lo regale a alguien que tenga hambre. Ese es un contexto diferente. ¿Por qué? Porque le está dando la libertad de decisión. Entonces ahí se generan unos impactos que terminan siendo complejos. Hay preguntas sobre la sustentación de Juan Uribe. Acuérdense que tienen que desarrollar un ensayo de hoy al viernes. ¿Está bien el viernes o qué fecha quieren? ¿O van a tomarse el puente y lo dejamos para el lunes? Griten ya o a este curso le permito lo que sea. Me parece bien El lunes. la lunes. Sí, también. O sea, dejémoslo para diciembre, después de que se acabe el módulo. Bueno, lunes pues. ¿Listo? A ver, recuerden que esa vaina no es un ensayo, ¿no? Eso no es un resumen, perdón, es un ensayo. Listo, bien. Rápidamente, para ayudar con ese desarrollo, y las preguntas va para Yesenia y para Juan Uribe. Una diferencia, Yesenia, entre Smith y Ricardo. Y usted vaya pensándola también, Juan. Una diferencia que uno hablaba de la ventaja absoluta y otro hablaba de la ventaja comparativa. Viejo, les estoy haciendo el ensayo, tomen nota rápido. Juancho Uribe, una diferencia entre uno y el otro. Sigue Yesenia pensando porque voy a hacer 5 o 6 preguntas de esas rápidas. Pues que básicamente Ricardo hablaba sobre economía, ya se puede decir, por medio de empresas, tras que Adam Smith hablaba de teorías de sentimientos y Bueno, muy bien. Otra, flaca. Que uno